Muy buenas tardes, una vez más estamos con los conversatorios Hicha. Queremos saludar a todos nuestros seguidores que siguen esta transmisión, como lo hemos venido haciendo cada sábado a sábado. Bueno, inicialmente saludar a todos los que están acá, a Briseida, Jesús, Franco, Ronald, Iván y el amigo que nos está acompañando también de Software Libre. Entonces, hoy tenemos la grata presencia de Judith Pasa. Judith Pasa es auditora financiera de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha hecho también un máster en Administración de Empresas de la Escuela Europea de Negocios. También ella ha hecho un máster en Estudios y Políticas en Aix-en-Provence de Francia. Bienvenida Judith, muchas gracias por acompañarnos hoy. La temática es súper interesante y ojalá que sea rica la conversación. Bienvenida Judith. Muchas gracias amigos, hermanos de Hicha. Gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy sobre lo que es comercio electrónico y proyectos digitales, y por supuesto también mandar un saludo a todos aquellos que nos están viendo desde sus hogares, para que también puedan interactuar con nosotros en este conversatorio, tal vez plantear ciertas cuestionantes en torno al comercio electrónico, cómo lo están viviendo ustedes también, porque cada uno está viviendo estas tendencias de una forma distinta. Exacto. Judith, generalmente cuando se habla de comercio electrónico, tal vez no es un término masivamente tal vez comprendido por la población. Muchas veces puede ser que muchos de nosotros hemos hecho comercio electrónico pero sin saberlo. Entonces, creo que es importante en esta primera parte, tal vez si nos puedes hacer una conceptualización, una definición de qué es comercio electrónico, y tal vez hacer una especie de unos antecedentes históricos, los referentes que se tienen en Bolivia. Ok, bueno, nosotros, como tú decías, ¿no? Todos los días estamos interactuando con tecnología, ¿no? Desde el momento en el que nos levantamos y vemos el celular, lo primero que vemos, ¿no? Antes de ver a nuestra familia o vernos a nosotros mismos al espejo, lo primero que vemos es el celular, es tecnología, comunicarnos con otros. Y si bien muchas personas pueden pensar que el concepto de comercio electrónico es algo muy alejado o algo muy técnico, la realidad nos muestra que todos los días se están cerrando tratos, por ejemplo, por Facebook, por el Marketplace. Y si nos ponemos a observar un poco lo que está pasando en los centros urbanos, si vemos aquí en La Paz, en las estaciones del teleférico, o si nos vamos a la plaza de correos, vamos a encontrar siempre un grupo de gente sentada esperando con un montón de productos, ¿no? Y ellos han pactado estas transacciones por internet. Entonces, muchas veces esta relación que se ha realizado, que se ha logrado juntar a estas personas, ha sido a través de un medio electrónico. Son dos personas que nunca se han visto antes y que resultan en un encuentro, en un espacio físico para el intercambio del dinero por el producto, ¿no? Entonces, el comercio electrónico también confluye en ese tipo de transacciones. O sea, podríamos definir una empresa normalmente o una persona va a querer transar sus bienes, va a querer venderlos, va a querer acercarlos a sus clientes. Y antes, y esto viene de hace muchos años, ¿no? Desde los inicios de la historia, cuando se empezaba a hacer el trueque, ¿no? Era también una especie de forma de venta. Entonces, comenzamos a realizar estas transacciones, y lo que está pasando ahora con las nuevas tecnologías es que seguimos vendiendo, pero que ahora tenemos nuevos canales para vender. Entonces, en esta estructura de gobierno electrónico podemos identificar distintos actores. Y yo quisiera enfocarlo desde el punto de vista de las relaciones que hay entre estos actores. Tenemos por un lado las plataformas tecnológicas. Por ejemplo, tenemos los servicios, ¿no? De Amazon, que es muy conocido, ¿no? Tenemos Alibaba desde China, tenemos otras plataformas como el Marketplace, tenemos otras que no han sido creadas con una finalidad de comercio electrónico, pero que también se están utilizando para ello, como el WhatsApp. Se están creando muchos grupos de WhatsApp para vender cosas también de forma informal. Entonces tenemos toda esa estructura de plataformas que nos ayudan a vender utilizando la tecnología. Y por otro lado tenemos a las personas que quieren comenzar a vender estos bienes, y estos empresarios o personas naturales que quieren comenzar a aprovechar de esta tecnología para llegar a más gente. Estas personas que son los vendedores
van a tener una primera relación con estas plataformas, es decir, van a ser clientes de estas plataformas. Nosotros como empresarios o como personas emprendedoras somos clientes de Facebook, somos clientes de Amazon para poder promocionar nuestros productos. Y al mismo tiempo somos oferentes, es decir, también nosotros vamos a vender por internet a este otro actor que son nuestros clientes, que son los compradores. Entonces tenemos los compradores, tenemos a los vendedores en una doble relación, ¿no? Con los clientes y con las plataformas, y tenemos toda una estructura tecnológica que nos va a ayudar a transar estas transacciones y monetizarlas, ¿no? Sin embargo, algo que hay que analizar es, desde el punto de vista de las plataformas, es que estas plataformas están definidas por empresas grandes que definen sus propias reglas, que definen sus propios estándares y que nos también limitan o condicionan la forma en la que vamos a utilizar el comercio electrónico. Entonces, nosotros no podemos, como usuarios, ¿no? Como usuarios individuales, de repente no le vamos a poder decir a Facebook, señor Facebook, señor Zuckerberg, no me gusta cómo está haciendo las cosas, yo quiero vender en mi marketplace de otra forma, quiero poner más fotos. Nosotros no tenemos ese poder de negociación con estas grandes plataformas, ¿no? Y los usuarios finales tampoco pueden negociar mucho con estas plataformas. Ahora, en todo este ecosistema que estamos viendo del comercio electrónico, también hay un eje transversal, digamos, que podríamos ver también desde el Estado, ¿no? Cómo el Estado se está posicionando en función del comercio electrónico, de repente en algunos países como China o Estados Unidos, de una forma más liberal, que está permitiendo que ocurran estas transacciones, o tal vez un poco como algunos de los países de Latinoamérica, sancionando que hayan estas transacciones por comercio electrónico. Por ejemplo, muchos amigos que compran por internet tienen la dificultad de desaduanizar lo que han comprado. Entonces uno paga por un producto y el costo final que va a pagar es mucho más grande por el tema de impuestos, por el tema de aduanas, por el almacenaje. Entonces también tenemos al Estado, ¿no? Que también está afectando las relaciones que tienen todos estos actores. Entonces, creo que dentro de estas interacciones también vamos a ver algunos hilos conductores, que son, por ejemplo, los medios de pago, ¿no? Cómo nos estamos relacionando nosotros con los compradores, nosotros con las plataformas. Hemos visto, y ustedes conocen, hay algunos medios de pago como PayPal, hay el uso de tarjetas electrónicas, ¿no? Tarjetas de débito, tarjetas de crédito, es decir, hay muchas opciones de medios de pago, pero lo que estamos viendo es que aunque existe toda esa tecnología, en Bolivia no la estamos utilizando. Entonces, de acá, digamos, ¿cuántos han comprado con su tarjeta de débito? Entonces, quizás tendríamos que hacernos esa pregunta, y tal vez una pregunta más importante: ¿por qué, si tenemos una tarjeta de débito, no nos estamos arriesgando a comprar cosas por internet? Entonces, esta, por un lado, podría ser una limitación tecnológica, como en algunos países no hay un gran desarrollo de tecnología, pero lo que podemos observar es que también es un tema cultural, porque también existe ese riesgo o ese miedo de que yo compro por internet y tal vez no me van a entregar el producto, y es algo muy comprensible porque, como decíamos en un principio, son dos personas que no se conocen, que nunca se han visto, y que van a intercambiar algo que tiene un valor monetario, o sea, algo que va a tener un efecto real en la vida. La confianza es importante. Sí, la confianza es importante. Creo que es algo que también han entendido muy bien estas plataformas grandes. Por ejemplo, si vemos Alibaba, una forma de comprar de forma segura, por ejemplo, es ver los comentarios de los otros usuarios. Sí. Entonces nosotros damos una chequeada al puntaje, a los comentarios positivos, a los comentarios negativos, y eso nos ayuda a tener una comparación entre pares para ver si otros clientes han sido satisfechos o no. Entonces eso nos da, la plataforma nos da un ambiente de confianza y respalda estas transacciones. Lastimosamente, lo que estamos viendo, como les decía, estas plataformas también están manejadas por otras empresas, ¿no? Multinacionales que tienen otros intereses, y quizás acá en Bolivia lo que nos está faltando también es encontrar formas nuestras para poder transar estas transacciones electrónicas, quizás reinventar la utilización de los medios que ya tenemos, o quizás proponer nuevas opciones de comercio electrónico que funcionen con la realidad que tenemos nosotros. Es tal vez una pregunta que podríamos dejarla abierta. Pero como tú dices, el tema de la confianza, ¿no? Y evidentemente confiar
en el mundo digital puede ser una barrera muy fuerte en la incursión del comercio electrónico y del uso de tecnologías como tal, todo lo que llamamos economía digital. Pero las herramientas están, sí, ¿no? Y como tú decías, un análisis de lo que está pasando en Bolivia, si hablamos a nivel de medios de pago, por ejemplo, el año pasado vimos, y este año lo seguimos viendo, la utilización de la billetera electrónica del doble aguinaldo, ¿no? Que es un medio de pago que se ha implementado, pero que también sigue ciertas normas rígidas que también determina el Estado y que tienen un carácter de obligatoriedad, porque el trabajador no puede decir, no la voy a utilizar, ¿no? Quiero monetizar mi doble aguinaldo y denme el dinero. Normativamente no es posible. Entonces también estamos con una plataforma que entraría dentro del esquema que les decía inicialmente, una plataforma con la que no es posible negociar. Entonces nosotros como usuarios tampoco nos estamos cuestionando sobre los usos de estos nuevos medios de pago, y en algunos casos también tiene un costo. Por ejemplo, cuando hablamos del uso de tarjetas de débito, tarjetas de crédito que todos tenemos, a veces podemos pagarlas podemos ir a un negocio y pagamos, ¿no? Podemos pagar con tarjeta. Pero ese pago por tarjeta lo que le significa a la empresa es una comisión que hay que pagar a la red enlace. Entonces, algunos comercios pueden permitirse la utilización de pagar este porcentaje de comisión. Pero ¿qué pasa con los pequeños? O sea, si yo quiero que me paguen, yo tengo un restaurante pequeño, tengo un negocio pequeño y quiero que me paguen con tarjeta. ¿Estaré pudiendo cubrir ese costo? Digamos? Entonces ahí tenemos también una especie de monopolios de ciertas empresas que ponen sus reglas. Y por otro lado tenemos algunas opciones también que salió este año, por ejemplo, no sé si conocen la propuesta de Simple. Nosotros con Kitradi, bueno, yo soy la representante, fundadora y gerente general de una empresa de transformación digital que se llama Kitradi, sí. Y con Kitradi hicimos un video sobre el uso del medio de pago Simple en un mercado, ¿no? En un mercado de Pavi, sí. Con Banco Sol. Exacto, con Banco Sol. Entonces, este medio de pago por el momento no está generando comisiones, es decir, podemos nosotros pasarnos, hacernos una vaquita entre todos, sin necesidad de reunirnos, pasándonos los QRs por medio de los celulares, y eso no tiene comisión por el momento. Entonces creo que estos medios alternativos que están surgiendo con la tecnología ya disponible tienen que ser difundidos y tienen que ser conocidos también por los usuarios para que puedan aprovechar de estas ventajas y que puedan recibir también el dinero, facilitar ese flujo de intercambio, ¿no? Porque el objetivo debería ser también hacerlo más fácil para el cliente, ¿no? Y si nosotros les decimos, no es necesario que venga y nos haga un depósito, sino le mandamos el QR y nos transfiere y ya está cerrada la transacción, también es una forma de facilitarles las cosas. Sí. Yo recuerdo, Judith, por ejemplo, hace 4 o 5 años uno veía tal vez las estadísticas de qué países o qué regiones tenían mayor uso de comercio electrónico, y era evidente, digamos, la diferencia o el porcentaje de comercio electrónico que tenía Europa y Estados Unidos era abrumador, digamos. Me recuerdo que América Latina o Sudamérica estaba por un 2%, era muy bajo, pero yo creo que esas cosas han cambiado hoy en día. Por ejemplo, China es el país con mayor comercio electrónico, ¿no? También ha cambiado en la región, hay un crecimiento, hay un mayor uso, ¿no? Hay distintas tal vez necesidades por las cuales uno se vincula al comercio electrónico. Ahí un poco quisiera ir a reflexionar en el caso boliviano. Por ejemplo, en la última encuesta de la GETIC, que salió en 2017, el 90% de la gente encuestada no había hecho uso nunca de una transacción, de una compra, y el 96% nunca había hecho una venta. Es decir, ¿cuál es el balance que tú puedes hacer hoy en día, en el caso tal vez boliviano, acerca del comercio electrónico, con respecto a las dificultades que aún se tienen, y cómo estás viendo esto? Sí, bueno, creo que es muy importante hablar de las dificultades que tenemos como Estado y como sociedad. Por un lado tenemos el nivel de conectividad que tenemos acá en el país, ¿no? También la calidad de internet, la calidad de la conectividad que tenemos en Bolivia, que no necesariamente es de las mejores.
Y yo veía el afiche que hacía, que hizo Hicha para el conversatorio de hoy, que es un mapa mundi, ¿no? Y se ven distintos puntos interconectados. Y me hacía recuerdo mucho a la estructura de los cables submarinos que hacen que el internet fluya entre los distintos países, ¿no? Y evidentemente ahí sí tenemos una desventaja, porque esos cables submarinos llegan a distintos puntos de la costa que Bolivia no tiene, ¿no? Bolivia no tiene mar, eso ya lo sabemos. El detalle es que eso también afecta al nivel de conectividad, pero más allá de eso, creo que pueden haber muchas iniciativas, muchas buenas iniciativas, como esta de Simple, por ejemplo. A mí me parece muy buena, aunque he tenido ciertos problemas en su implementación. Pueden haber muchas iniciativas, pero ¿qué pasa si se te corta la energía o se te cae el internet? Y si se te va a caer el internet constantemente, por mucho que tengas muy buenos proyectos electrónicos, este colchón de conectividad no está funcionando bien, entonces vamos a tener también problemas en la implementación. Esa es una de las dificultades. Y seguramente ustedes también en sus casas hay algunos puntos en los que ustedes están con el celular levantado tratando de captar la señal, ¿no? Sí. Y eso también influye en la forma en la que utilizamos el comercio electrónico. Sin embargo, yo creo que tal vez una de las limitaciones más grandes es un tema cultural. Creo que hay una barrera que a veces nosotros nos interponemos cuando vemos nuevos medios o nuevas formas. Y siempre lo digo, ¿no? La revolución de la tecnología no es algo técnico. La revolución de la tecnología es algo cultural y es la forma en la que nosotros vamos a ir adaptándonos, vamos a ir utilizando estas tecnologías y vamos a ir confiando en lo que tú decías hace ratito. Nosotros vamos a poder confiar en que lo que yo estoy mandando por mi celular le va a llegar a la otra persona. Entonces ahí también es un poco romper la estructura mental que tenemos. Como anécdota les cuento, ¿no? Cuando abrí mi empresa, y les contaba, ¿no?, a mi familia, a mis amigos, y me decían, ¿dónde son tus oficinas? y yo les decía, es que somos una empresa que trabaja en tecnología, ¿no? Trabajamos todo a distancia, no tenemos oficinas, y que te digan eso es así como que es una empresa, tiene que tener una oficina física, ¿no? Es lo primero que se piensa, entonces en el espacio físico. Y creo que no estamos logrando romper esa barrera de que hacer comercio también se puede hacer sin que la gente se desplace, sin que hayan incluso entrega de objetos como tal, porque ahorita nosotros tenemos el error que seguimos pensando que vamos a poder generar mayor economía vendiendo solamente productos. Cuando los países más avanzados en economía tenían ese enfoque hace unos 30, 40 años. Lo que está pasando en los últimos años es que se está potenciando la industria del conocimiento. Entonces nosotros no estamos logrando aprovechar esa industria del conocimiento porque seguimos enfrascados en productos físicos. O sea, lo que nos decía Franco hace rato, no quiero vender mis conocimientos, nos decía fuera de cámaras. Está en lo cierto. Está en lo cierto, porque si uno tiene un conocimiento, lo vemos todo el día en los videos de YouTube, hay mucha gente que tiene conocimiento, que está vendiendo incluso su marca personal y no tiene un objeto físico, su producto es un video. Claro. Entonces su aporte es la educación o el conocimiento que está brindando. Entonces creo que todavía no estamos logrando engancharnos a eso en Bolivia, pero también hay mucha potencialidad. Cuando nos logremos enganchar a eso, vamos a poder aprovechar y seguir con este flujo. Sí, estoy de acuerdo plenamente, es un enfoque cultural. Yo creo que no solamente, esto lo que estás describiendo, no solamente se aplica en el ámbito de cómo vamos entrando, digamos, en la tecnología, sino es que también es en cómo vemos el desarrollo. El desarrollo lo vemos como una cosa física, tangible, es decir, tenemos que entrar a la era de la industrialización de esta manera, como se ha concebido hace 10, 15, 20 años, ¿verdad? Yo quisiera un poco plantearte lo siguiente. Bolivia, o en específico, digamos, sobre todo en el Alto, es un país donde la mayoría de las personas está dedicada económicamente al comercio informal, ¿no? Son pocos tal vez los que están beneficiados o son asalariados, la empresa privada o tal vez espacios públicos. Entonces, en este tiempo se ha ido desarrollando una dinámica muy particular que no necesariamente está enfocada al comercio electrónico hacia afuera,
sino es un mercado interno. Y el mercado interno en Bolivia, digamos, sí es vigoroso, es importante, en alguna medida, digamos, da cierta estabilidad, sobre todo acá en el Alto. Pero se han ido conformando estas alternativas, estas plataformas que hace un momento mencionabas, por ejemplo, los grupos de WhatsApp, ¿no? Y en alguna medida estos grupos de WhatsApp emulan a lo que en realidad existe, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, la feria de Puente Vela, ¿no? Y donde el comercio que se realiza ahí, virtual, la mayoría son de movilidades, es decir, de autos, ¿no? Compra y autos de Puente Vela. Claro, sí. Y tiene cientos de miles de personas que están ahí comerciando, ¿no? Baño chino. Es decir, que las particularidades de lo que se desarrolla, cómo se desarrolla la economía local, se va reflejando. Por ejemplo, en Cochabamba está la cancha, digamos, ¿no? Sí. O el mercado en Tarija, es decir, es así. Entonces, ¿cómo lo has visto eso? Porque es un potencial que muchas veces no se lo ha estado dando una debida atención. Como tú has dicho, son dos personas que interactúan, hacen un intercambio económico que no se conocen, e inclusive ya se han como que especificado espacios de intercambio, ¿no? Ya consolidados, ¿no? Por ejemplo, la universidad, Coseos, acá la alcaldía quemada, los teleféricos, etcétera. Ya un poco pasando de las dificultades a las oportunidades, ¿cuáles deberían de ser, cómo se deberían de encaminar esta dinámica económica que parece de donde más la gente está asimilando o está entrando a esta economía digital? Sí, yo creo que como decíamos, hay distintas formas en las que nosotros estamos usando día a día el comercio electrónico. Es una realidad, ya lo estamos utilizando, el comercio electrónico ya está acá, la economía digital también. Y no solamente WhatsApp, ¿no? Hay grupos de Facebook también, claro, ¿no? Hay grupo Barrio Chino, hay grupo La Romada, ¿no? Hay grupos en distintos sectores que se están ofertando también estos bienes. Sin embargo, yo creo que podríamos aprovechar también las oportunidades, y eso es algo que no se lo está haciendo, de generar comunidad a través de la tecnología. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos una empresa o tenemos un emprendimiento o queremos simplemente hacer conocer algo, no necesariamente venderlo, digamos, para un grupo de seminarios o para algún grupo intelectual que tengamos y queremos promocionar un evento, normalmente decimos, no, hay que abrir la página de Facebook. Entonces abrimos la página de Facebook y lastimosamente lo que no estamos viendo mucho es esta gestión de la comunidad. Es decir, tú abres tu página de Facebook, cuelgas tus fotos y empiezan a poner comentarios, te dicen cuánto cuesta, cuándo es, cuál es la dirección, y nosotros como gestores de esta página de Facebook los dejamos en visto. Entonces la gente que podría estar potencialmente interesada en lo que tú estás ofreciendo se va hiriendo porque va a decir, no, nunca responden, no actualizan su página, ¿no? Su último post es de 2013 y con una foto con baja resolución. Entonces creo que el comercio electrónico es una parte de la economía digital, pero y que utiliza tecnología, pero a lo que deberíamos enfocarnos nosotros como usuarios es a aprovechar todas las ventajas que nos da la tecnología. Es decir, tú me estás hablando de un mercado local, y hay muchos empresarios bolivianos, muchos emprendedores bolivianos, comerciantes bolivianos que ya están pasando la frontera y están comenzando a ofrecer sus productos en el exterior. Sí. Que esa es la ventaja del comercio electrónico, que puedes transar con personas del otro lado del mundo. Pero ahí tenemos el reto de cómo hacemos que nuestro producto made in Bolivia sea competitivo, no sé, pues en China. ¿Cómo hacemos que sea competitivo en Estados Unidos? Entonces, algo de lo que tenemos que aprovechar también, y que no se lo está tratando mucho, es este concepto de transformación digital que basa el diseño del servicio y el diseño del producto en base a la experiencia del cliente. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos, yo estoy abriendo una tienda y voy a vender, a ver qué podemos vender, comida, digamos, vamos a vender empanadas. Entonces, yo para vender mis empanadas, lo primero que tengo que hacer es pensar como cliente, comprador de empanadas. A ver, yo voy a comprar empanadas, ¿qué necesito para sentirme satisfecho en este negocio?
Y es lo que no estamos haciendo desde el lado de la empresa, desde el lado de los que ofrecemos productos, bienes y servicios. No nos estamos poniendo del lado del cliente para ofrecerle las ventajas adicionales que le podríamos dar. Que eso es algo que sí aprovechan estas plataformas grandes, ¿no? Cuando tú vas a Amazon o compras por cualquier otro medio, Alibaba, y buscas, ¿no? Quiero un micrófono. Ya, buscas el micrófono y abajo, ¿qué te ofrecen, no? Te dicen, aquí está el accesorio para la cámara, aquí están los parlantes, aquí está, usted tal vez le puedan interesar estos productos, te dicen, ¿no? Esas plataformas, entonces tratan de darte una experiencia completa relacionada a su servicio y a su producto. Y eso es lo que nos está faltando acá en Bolivia. Estamos pensando que yo abro mi tienda de empanadas y digo, no, yo vendo empanadas, y lo que venden no son empanadas, lo que venden están vendiendo la satisfacción de comer algo rico, la satisfacción, están vendiendo una experiencia. Entonces, tal vez en Bolivia nos estamos enfocando mucho en el producto y no tanto en todo lo que puede conllevar la experiencia del cliente para fidelizarlo, para captarlo, porque ahora hay muchas empresas y nosotros también tenemos que saber cómo captar estos clientes. Justamente a mediodía estaba analizando el caso de dos casos bien opuestos, ¿no?, que vemos en la ciudad de La Paz. Vamos al mercado, no sé, al mercado Lanza, al sector de comidas, ¿y qué encontramos? Todas las señoras que venden, no, papito, mamita, te voy a yapar, ¿no? Se rajan para convencerte de que les compres. Y subimos unas cuadras más arriba, ¿no? Nos podemos ir a la Tumusla o a la Justus, nos probamos un par de ropas y decimos que no vamos a comprar y nos riñen, ¿no? Y nos dicen, no, que cómo, ¿para qué preguntas si no va a comprar, no? Son dos formas de trato. ¿Me va a comprar? Me va a comprar, así está preguntando por qué va a comprar. Claro. Entonces son dos formas de trato que coexisten en una misma ciudad. Estamos hablando de una diferencia de 6, 7 cuadras. Y son dos distintas formas de enfocar la forma en la que nosotros hacemos comercio. Entonces, en el mercado Lanza, de repente hay mucha competencia y tenemos que diferenciarnos de alguna forma, ¿no? Le voy a yapar, ¿no? Le voy a rebajar, le voy a invitar refresquito, entonces te captan. En cambio, en el otro lado, va a haber siempre gente que vaya a comprar, entonces no me interesa mucho atenderle bien. Entonces, esta parte del servicio, que también está relacionado con la tecnología, porque podemos brindar servicios con tecnología, es la parte que nos está explotando. Y creo que ahí está la oportunidad para los empresarios, para los comerciantes. Es cómo nos hacemos diferentes, cómo podemos usar la tecnología para analizar esta experiencia del usuario y plantearla en productos y servicios que van a generarle un plus. Entonces, ahora los medios digitales ya existen, todos usamos Facebook, todos estamos conectados en WhatsApp. El detalle es cómo utilizamos esta tecnología. Yo quisiera opinar respecto a aquello, adherir a algo y después cerrar una consulta. Adherir en el sentido de que habría que hablar también la cuestión cultural en cuántas personas realmente, por ejemplo, hablabas de PayPal, pero en Bolivia no está habilitado ese tipo de pago. Entonces, ¿qué es lo que está habilitado? ¿Tarjetas de débito o de crédito? Tampoco todas las tarjetas de débito. Y tampoco son todas. Sí, tampoco todas. Hay limitaciones en eso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Habría que saber cuánto es la población real que tiene una tarjeta que pueda ser utilizada para este tipo de servicios. Por ejemplo, conversando con algunos compañeros, esta cuestión de la billetera móvil con lo que se trabajó el doble aguinaldo ha sido una experiencia interesante, pero que de alguna forma no ha logrado de que la persona que utilizaba esta experiencia se siga relacionando con este tipo de comercio digital. Un ejemplo claro, cuando conversaba con unos compañeros de trabajo, el uso de Netflix es una forma de compra digital. Claro. Porque tienes que pagar bajo un servicio, sea con tu tarjeta en este caso, pero muy pocos lo conocían, pese a que tienen la tarjeta. Sí, tienen la tarjeta, pero no saben cómo se debe hacer este servicio. Hay otras personas que sí tienen el Netflix y eso le ha servido mucho para familiarizarse con las compras digitales, porque le gustó esta forma de compra y de repente tuvo un buen servicio, entonces decide hacer otras compras más en otros tipos de servicio. Pero hay personas que tienen la tarjeta y no. Pero eso se da en aquellas que son o servidores públicos o
trabajadores de alguna empresa, porque requieren ser pagados su salario por una cuenta bancaria. Pero, por ejemplo, en el comercio informal, la única cuenta bancaria que tiene la caserita es la que tienen con el banco. Porque la del préstamo, porque esa es la que invierte. Pero pese a que tienen esa cuenta con el banco, no están, por ejemplo, bajo un sistema de tarjetas. Solo su hábito con la instancia bancaria es depositar una fecha y ya, hacer un criterio de depósito físico. Incluso, pese a que hay las facilidades de que uno puede hacer ese depósito por otras vías en estos momentos, no siempre un depósito físico para una fecha específica, ¿no? Entonces, ahí es la otra situación. Por lo general, en las investigaciones, el comercio informal es el más grande. Entonces, por lo tanto, este comercio informal no está cuantificado. O sea, por lo tanto, es contradictorio con ese estudio de la GETIC. ¿Por qué? Porque de alguna forma, en el caso de la GETIC muchas veces han sufrido porque yo veía, ponían sus cuestionarios voluntarios. ¿Por qué me importa llenar eso, perder tu tiempo estar llenando eso? Porque yo veo y mandan y sube, me interesa, no quiero perder mi tiempo. Entonces el que quiere, digamos, puede estar haciendo eso, pero la gente voluntaria son menos. Y eso pasa incluso con las tesis. Hay tesis que lanzan para hacer su tesis de investigación, lanzan por varios grupos WhatsApp para que lo llenen y lo anexen y nadie llena, y al final terminan a sus compañeros pagándoles incluso para que llenen sus cuestionarios y con sus compañeros puedan hacer algún criterio científico, entre comillas, ¿no? Entonces, algo así también pasa con la gente, y por eso para mí no es tan creíble, porque este criterio cultural aún hay esta desconfianza fuerte de decir, primero, no puedo estar perdiendo mi tiempo con estas cosas, porque lo ven como una pérdida de tiempo, y segundo, no hay ese hábito de la confianza, porque ya no hay honorabilidad. Desde el hecho colonial, ustedes más que nada han debatido y analizado en sesiones anteriores por el criterio de colonialidad. O sea, ¿por qué haces un documento de compra y venta? Porque no confías en la otra persona. Y eso dice Ida todavía, que el Aymara es más o menos el que busca más tecnología, ¿no? O sea, hay esa mirada, pero aún así no hay la fuerte. confianza, por eso, porque ya ha sentido muchas desconfianzas, porque ha sufrido estafas a partir de forma directa en algunos casos, y otras de forma indirecta también, con estos mensajes que llegan a los celulares desde el empiezo, ¿no? Que mandaban, usted ganó X monto, y la ingenuidad de mucha gente empezó a surgir, o las maletas que a muchos les ha llegado en sus cuentas, y al final terminan siendo estafados. Entonces, este tipo de estafas hace de que la gente se vuelva mucho más desconfiada con este tipo de transacciones digitales, ¿no? Y lo otro también es que, por ejemplo, en el caso de Amazon, en algunos casos llega a ser inaccesible dentro de un mercado interno. Dentro de un mercado externo, sí, porque tú puedes hacer una solicitud de un producto X de, no sé, tal país. Obviamente te van a cobrar todos los costos de importación, de transporte, etcétera, hasta que te llegue a tu fin. Pero si tú, por ejemplo, estuvieras en un lugar alejado, no en una área urbana, en el caso nuestro, tampoco te llega. Tienes que buscar un lugar para que te entreguen, entonces como que no es tan efectivo. Entonces, por eso también hay no tanta familiaridad con este tipo de transacciones. Por ejemplo, yo tuve otra experiencia respecto al uso de las cuentas bancarias, cuando haces este tipo de comercio en un producto, ¿no? Esto de las cuentas bancarias de alguna forma ha sido efectivo, pero siempre y cuando tú tengas cierta confianza institucional, y ahí sí parte mucho la cuestión física, porque el otro, para depositarte, tiene que saber dónde existes. Y si no me llegas, ¿dónde voy a ir a reclamar? Aunque estoy en La Paz y yo estoy en Montero, ¿dónde voy a ir a reclamar lo que tú no me has mandado? ¿Sí? Entonces, ahí sí requieres claro, algo. Y hay que ver también, Seida, por ejemplo, esa descripción, por ejemplo, que hacían muchos antropólogos en Bolivia, muchos sociólogos, sobre el carácter del indio, por ejemplo. Si leemos, por ejemplo, Figura y carácter del indio de Gustavo Adolfo Otero, vamos a encontrar que el indio es tosco, dice, ¿no? es huraño, es callado, es celoso, traga hasta reventar de lo ajeno, todo es quizás, digamos, con ciertas cargas racistas, pero siempre hay esa desconfianza. O sea,
no habla fácilmente, por eso digamos siempre lo han dicho, digamos, como aquel tipo que tenía una cara de piedra porque no decía nada, era como un monolito estático ahí, pero a la par también es un tipo, digamos, taciturno que está ahí cesado, pero sabe, digamos, sabe, digamos, cómo está moviendo, pero no, es un tipo desconfiado. Entonces, quizá, pero también hay un problema, Judith, que yo quisiera plantear, Griselda también, que en el Alto, por ejemplo, hay una proliferación, por ejemplo, desde los años 80, 70, en el caso peruano, de la misma forma en Lima específicamente, de la informalidad, ¿no? ¿Cómo han surgido, por ejemplo, a partir de la informalidad, por no hacer trámites burocráticos ni pagar impuestos, eludir el impuesto y, digamos, sacar, digamos, construir un capital y luego convertirse, por ejemplo, en lo que hoy conocemos como los camiris aymaras, por ejemplo? Entonces, ¿cómo ves, Judith, este problema, por ejemplo, ahorita en el Alto, por ejemplo, hay una opulencia aymara, diríamos así, de los camiris aymaras, de estos que han migrado recientemente o antes? ¿Cómo ves ese panorama, digamos, de esos camiris que si están haciendo esta utilización, por ejemplo, del comercio electrónico? Yo quiero complementar ahí a lo que dice Iván, es decir, bueno, generalmente a la aymara o al alteño le gusta hacer dinero. Sí. El problema no, es decir, inclusive yo creo que superaría en gran medida estas dificultades, diremos, de desconfianza, digamos, de acceder, digamos, a nuevas tecnologías, nuevas cuentas, nuevas plataformas. Algunos lo han hecho, quienes tienen tal vez mayor posibilidades y quienes tal vez han tenido mayor cercanía con el mundo. Jóvenes. ¿No? Jóvenes. Pero yo creo que el problema, digamos, no está en que como que ese es el límite, ¿no? Es más, yo creo que mucho, como decía Iván, lo vigoroso de esta economía es que está fuera del Estado. Es decir, el Estado es como que un estorbo. Y en gran medida, el comercio electrónico que se plantea, inclusive tanto en lo interno como en lo externo, como que te empuja a formalizarte, a identificarte. ¿No ves? Es decir, necesitas cierta legalidad, ¿no? Y si tú te das de cuenta, lo más vigoroso, digamos, que se ha podido desarrollar, tal vez ni siquiera así, por cuestiones propias, ha sido estos fenómenos, digamos, de los grupos, digamos, el comercio, si puede decir, fuera del Estado, digamos, informal, en los grupos, en estas plataformas como el WhatsApp y el Facebook, sí. ¿No? Que se podría tal vez de dar ciertas condiciones. Yo creo que lo veo bien difícil. Yo creo que hay como que una desconfianza histórica, ¿no? Inclusive yo creo que a las entidades financieras las ven como una especie de regente, sí. ¿No? Y justamente de eso quería hablar, Wilmer. Perdón, antes de que te digas, quería lanzar una pregunta y me cortó. La pregunta, tú estabas hablando de, Judith, de los productos, internacionalizarlos. Por ejemplo, ahí va relacionado también a lo de los camiris. O sea, un camiri es porque produce algo y se hace rico con el producto que tiene, ¿no? Entonces, este producto, ¿cómo puede anexarlo a este sistema de venta internacional? O sea, con Alibaba o Amazon, por ejemplo. Que su producto esté dentro del sistema de productos que te ofrecen cuando tú entras a estas cuentas, ¿no? Y ves, y está ahí tu producto, ¿no? Entonces creo que es algo también muy importante, ¿no? O sea, a un familia le serviría mucho que su producto esté ahí y que le hagan los pedidos de importación a X o Z países, independientemente de los controles de que si es competitivo o no es competitivo, sino de que el producto esté ahí. Por ejemplo, desde mi área veía que un maestro, por ejemplo, ha hecho su propia placa. Entonces la propia placa tenía que buscar un financiamiento desde China para que hagan la placa como él quiere para hacer el producto, pero necesita vender su producto en una página como estas. Entonces, ¿cuál es el proceso que se debería seguir? Eso es súper. Bueno, para comenzar, justamente con lo que iniciabas, Isabel, y lo que también lo hemos visto acá, el tema de la desconfianza y esa barrera que tal vez nos está logrando romper, se ve reforzada también por las instituciones. O sea, ¿qué me ha pasado a mí cuando yo quería comenzar a hacer transacciones en línea? Tenía la tarjeta de débito y resulta que la tarjeta no estaba habilitada por defecto para hacer transacciones en línea. Entonces tenía que ir al banco y decirle, primero quiero que me habilite la aplicación por internet, ¿no? Necesito que me habilite banca por internet. Ok.
me habilita banca por internet. Le digo, quiero comprar y vender por internet. Me dice, ok, bueno, me voy. Vuelvo a intentarles de mi casa y no funcionaba. Entonces, vuelvo a ir al banco y me dice, es que usted no me dijo que quiere que le habilite un límite de la tarjeta para que pueda realizar transacciones por internet. Ok, deme el límite de la tarjeta para que yo pueda comprar y vender por internet. Entonces, estas instituciones financieras no están ayudando a la utilización efectiva de estos medios de pago. O sea, hay mucha gente que está bancarizada, que aún estando bancarizada, que aún teniendo la tarjeta, que aún teniendo todas las facilidades y la conexión a internet, no está utilizando el servicio. Y yo veo ahí por un lado la barrera institucional de estos bancos, como tú decías, ¿no? Se los ve como el regente, todavía se los ve como instituciones muy elitistas, ¿no? Hace unos 20 años, ¿no? Cualquiera podía ir a un banco. Entonces creo que ese estigma todavía se sigue manejando y todos los que vamos a pasar por transacciones bancarias, que vamos a tener una intermediación financiera, a veces tenemos miedo, ¿no? De acercarnos, de preguntar, y las instituciones tampoco están respondiendo, dándose asesoramiento integral, diciéndote, sí señora, usted tiene que primero habilitar la banca por internet, tiene que habilitar un límite, este es su PIN, estas son las medidas de seguridad que tiene que tomar, porque esa es la función del banco. El banco nos está dando un servicio, pero yo veo que lastimosamente ese servicio no está muy bien dado. Eso por un lado, para el tema de la desconfianza, creo que también influye eso. La ASFI se ha esforzado también en regular y en tratar de que cada institución financiera, bancaria pueda dar capacitación en estos temas, y hace unos meses había una feria que se llamaba Ciudad Digital. Esta feria de Ciudad Digital era muy, muy chistoso porque, bueno, yo dije Ciudad Digital, voy a ir y voy a ver mucha tecnología, voy a ver a los bancos innovando. Y lo que pasó en realidad era que era como era como ir a la Camacho y ver todos los puestitos de los bancos haciendo lo mismo que siempre hacían. O sea, incluso, bueno, no voy a mencionar cuál banco, pero yo les decía, me van a cerrar la cuenta. No voy a mencionar el banco, pero voy y les digo, quiero cambiar mi PIN de mi cuenta por internet. Y me dice, sí, señorita, es que sabe que ese servicio ahorita no lo tenemos disponible, va a tener que ir a las oficinas. Y era una feria de Ciudad Digital, entonces los bancos tampoco están entrando en esa lógica. Hay un único banco, que sí lo voy a mencionar porque es algo bueno, Banco FIE, creo que sí entendió esa lógica, y el stand de Banco FIE no era un banco. El stand de Banco FIE era un puesto de pan y un puesto de frutas y verduras, y ellos te decían, usted puede pagar con Simple. Entonces nos hacían escanear el QR y pagábamos un boliviano, y si pagábamos un boliviano teníamos un café con queso en la feria. Entonces te hacían utilizar didácticamente un servicio nuevo que en otros stands te decían, sí, Simple es esto, y te daban el brochure y salías, qué bonito, digamos. Pero este otro banco creo que entendió la lógica de que el servicio está también en la práctica, ¿no? En que los usuarios, cómo rompen, ¿no? Cómo rompen ese miedo que tienen para hacer su primera transacción, porque ese es el reto. ¿Cómo hago mi primera transacción en línea? ¿Quiénes me están acompañando? Tal vez tengo muchas preguntas, incluso reforzando este tema de la confianza. ¿Qué parámetros puedo tener yo como comprador para tomar una buena decisión y que no me estafen? Porque es cierto, han ocurrido muchas estafas también por internet, pero hay formas de mitigar también eso, y eso es lo que nosotros como usuarios también tenemos que aprender. Ahora, lo que decía Iván, este tema de los camiris y que se reforzaba, ¿no? Cómo entran estos camiris al mercado, están entrando, no están entrando. Yo creo que no es azaroso que veamos tantos cursos de importe de China, viaje a China, ¿no? Sí. Son cursos que estamos viendo todo el tiempo en las calles. Y si vemos, tal vez no tanto a nivel de los camiris, pero si vemos en las calles, vamos a ver muchos comerciantes ofreciendo productos a 5 pesos, ¿no? No sé si han visto así en todo lado, ¿no? Todo a 5 pesos, todo un boliviano, todos los bolivianos. Estos son resultados de importaciones masivas que se han hecho utilizando comercio electrónico, porque no son bienes producidos en Bolivia, entonces los han comprado de otros países, han utilizado medios electrónicos. La única forma de que alguien traiga una cantidad, porque un container de China tiene, no sé, pues soporta hasta 80 toneladas de productos,
Entonces la única forma de que alguien haya traído semejante cantidad de capital, de bienes, es que haya tenido un gran poder económico. Entonces, que normalmente ahorita se están armando grupos, ¿no? Para traer estas cosas de China, pero estamos viendo que ahí estos kamiris sí están invirtiendo y sí están utilizando el comercio electrónico, ¿no? De otra forma, no tendríamos productos así informales, ¿no? Masivos en todo lado, porque es una realidad. Entonces, sí se está utilizando. Creo que el comercio electrónico se está utilizando más de lo que pensamos, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos decía Isabel, cuando yo pago mi cuenta de Netflix, ¿no? Y muchos incluso están haciendo el negocio porque te alquilan, la cuenta de Netflix tiene hasta 4 cuentas y ellos te están subalquilando una de las cuentas, ¿no? Como siempre. Nos están subcontratando, ¿no? Están subrogando el servicio, ¿no? Entonces ellos igual han encontrado un modelo de negocio utilizando el comercio electrónico y haciéndolo más accesible porque porque saben que hay mucha gente que no está accediendo a estos medios de pago electrónicos. Entonces también están surgiendo nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Y es lo que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿cómo yo puedo poner un producto en internet, ¿no? ¿Cómo puedo? Y yo creo que sí es importante, aunque tú me decías que lo veamos al margen de la competitividad, pero creo que sí es importante este tema de la competitividad, porque cuando entramos a un mercado global, nuestros pares no van a ser el mercado interno, digamos, incluso no van a tener el mismo nivel de exigencia que tenemos aquí a nivel interno, nos van a exigir algo mucho más. Entonces creo que ese es un primer detalle que hay que pensar antes de poner un producto en internet. O sea, yo estoy ofreciendo lo mismo que ofrecen todos, entonces ¿por qué me van a elegir a mí que soy nuevo? Entonces, cuando una empresa, un kamiri, un empresario, un emprendedor, una persona natural quiere ofrecer en internet, en lo primero que tiene que pensar es no tanto en la tecnología que le va a hacer vender, sino en todo ese proceso previo. Entonces, quizás es muy importante que entendamos que una venta no es el momento en el que te dan el dinero. La venta es toda la experiencia que viene atrás, es cómo tú le has orientado al cliente, cómo le has mostrado tus características, cómo te has relacionado con él, cómo has obtenido comentarios positivos para que él jale otros o te recomiende con otros de sus pares. Entonces todo ese proceso, toda esa experiencia es lo que se tiene que gestionar para llegar exitosamente a este punto que es cerrar y que te entre la plata, ¿no? Y a veces nos enfocamos mucho en toma el producto y dame la plata, ¿no? Cuando no vemos todo ese proceso previo de experiencia del cliente. Entonces, la forma en la que se está utilizando estas plataformas es igual que los correos electrónicos, ¿no? Creas una cuenta, vas subiendo las fotos, pero más allá de la técnica del cómo, creo que tiene que hacerse énfasis en tu estrategia que vas a tener como empresario, como persona, hasta sacar las fotos correctas, Claro. ¿no? Hasta la resolución también. la resolución de tus fotos, ¿no? De repente tienes un color y le llega al cliente un color que esto no es lo que he pedido, ¿no? Entonces, y lo devuelve. Por ejemplo, esa creo que ha sido una de las debilidades de esta aplicación de doble aguinaldo, porque no había como un catálogo, espero que pueda mejorarse para la versión de este año, pero no había como un catálogo real de venta que te oriente, que te motive y decir, yo quiero estos zapatos, ¿no? O yo quiero esta chompita que está hecha a mano. También ahí quisiera hacer énfasis en que es una opinión muy personal, pero creo que esta dinámica del doble aguinaldo también ha generado ciertas asimetrías y ha también incrementado un poco las brechas. ¿Quiénes han sido los más beneficiados del doble aguinaldo? A nivel de empresas, eran las empresas que tenían cobertura nacional, que tenían ya toda una estructura de comercio, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el caso de Manaco, ¿no? Fino. Muchos Fino, los que vendían, o sea, estos productos, los supermercados que vendían los productos del doble aguinaldo. Y tenemos por otro lado los pequeños emprendimientos, los chiquitos que tienen alcance local, que los únicos que les compran son sus amigos, que han entrado al doble aguinaldo y que tal vez han podido sacar un poco más, se han hecho visibles un poco más, pero no al mismo nivel que estos otros. Hay una hipocresía del discurso, porque te decían que estás fomentando a los pequeños productores cuando tú ves ahí una lista, Manaco, Fino, Cerveza, ¿no? Cerveza, pequeños productores.
No hay una cosa. Y comprar nacional. llantas, no sé quién compra con su 15% llantas, tú eres llantas, fierros y no sé, materiales que quizás ni siquiera tu 15% podría alcanzar, exceptuando de que tu rango salarial sería muy elevado para que puedas alcanzar a comprar ese material que te estaban ofreciendo, ¿no? Y ahí era, sí, una hipocresía del discurso desde las personas que estaban ofreciendo este sistema de compra y venta, porque te decían, estás fomentando a ellos, porque había un rechazo de la gente. O sea, habría que también eso reflexionar, de que había un rechazo de la gente, de que haya esta billetera móvil y de que esta billetera móvil esté condicionada y no importe lo que tú digas, porque tú tenías que usarla con ellos y solo para sí, te guste o no, porque ahí está la plata y va a estar seguida ahí, pero tienes que hacerlo como yo te estoy diciendo, por este medio, por este canal. Entonces, eso es algo por eso que a mucha gente contraproducente. Sí, no les ha gustado, y la única forma que les han permitido a que sigan haciendo estas transacciones es meterle el discurso de que estaban apoyando la producción nacional, estaban ayudando a los pequeños empresarios, pero era una hipocresía, porque es pequeños empresarios, eran locales, estaban en un lugar muy poco accesible, y el otro es el mercado de los supermercados también, sí. ¿no? Y eso todavía se sigue manteniendo con los subsidios. Sí. O sea, los de subsidios es un insulto ante un discurso igual como este, ¿no? Y eso lo digo porque yo también soy mamá y he recibido esto, y para mí es un insulto que me digan, estás colaborando a tal, cuando tú ves productos que no estás colaborando a tal, que te están igual obligando a consumir de esas instancias, cuando personas de Apolo, de Quime, tienen que venir horas para ir a un supermercado, donde está ahí la cuenta en la cual tú tienes que utilizarla, así como la billetera móvil, tienes que utilizarla, y estás condicionada incluso hasta la cantidad del producto, ¿no? Y muchos por eso prefieren venderlo, porque no están al alcance aquello, ¿no? No van a poder consumir tanto de lo que les están obligando a consumir. No sé si ustedes comen valor de 50 bolivianos en un día, ¿no? Porque es así como te venden, por ejemplo, las carnes. Porque mayormente cuando una familia presupuesta cuánto va a consumir, y esa carne, si lo va a refrigerar un día o lo va a refrigerar 2, ¿no? Entonces, por ahí te da el producto así. Entonces, cosas como esa está pasando con estas transacciones, con estas cuentas digitales, a partir del subsidio, a partir de esta billetera, que en vez de generar mayor apropiamiento de esta tecnología que tiene muchos beneficios, está haciendo que la gente sea más antipática y se moleste por el uso arbitrario de estas instituciones, ¿no? En este caso el gobierno como tal, porque son ellos que están haciendo estos tratos con estas empresas, ¿no? Para el tercero, que sería la persona que supuestamente es beneficiaria, ¿no? Entonces creo que esas son cosas que llegan a ser contraproducente, como tú lo decías, Wilmar, ¿no? Sí. Yo creo que ahorita también el debate está en cómo llegamos a que el comercio electrónico realmente llegue a este sector informal. Y ese es el otro reto. O sea, ese es el reto ahorita también, porque tenemos un sector bancarizado, tiene acceso a tarjetas, pueden utilizar Simple, pueden utilizar el doble aguinaldo, son servidores públicos, son dependientes. Las estadísticas del aguinaldo nos dicen que solamente el 33% de la población recibe aguinaldo, ¿no? El otro 67% es el sector informal, son los que están en las calles, son los choferes, son todas estas personas que no necesariamente van a estar bancarizadas y que van a tener dificultades tal vez para llegar al comercio electrónico por estos medios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer o vamos a facilitar? Por eso les decía en un principio, ¿no? Tenemos estas plataformas ya predefinidas, ya con sus usuarios, no vamos a poder hacer contracorriente con ellos, pero quizás tal vez una de las opciones es que desde las empresas, desde estos nuevos emprendimientos, startups, se haga también una propuesta de comercio electrónico para estos sectores informales que no pasen necesariamente por la bancarización. Y es una de las propuestas que también ha hecho Facebook, ¿no? Con su moneda virtual Libra, que pretende utilizar medios de pago que no pasen por un banco y que va a ser como una moneda mundial.
Entonces, queramos o no, esto también va a afectar, nos va a afectar a nosotros. Entonces, tampoco podemos cruzarnos de brazos y decir, no, yo no voy a utilizar nunca el comercio electrónico, resistirse, porque ya lo estamos usando. Soy ancestral. Voy a hacer todo con trueque. Voy a hacer todo. Hay una pregunta, la de... Justamente, tal vez podrías reforzar, Judith. Eli Huanca nos está preguntando. Y un saludo para Eli, allá Aló, hasta Eli. Ecuador. Ecuador. Sí, hasta Ecuador. Ecuador. Ella nos pregunta, ¿puede existir un comercio electrónico informal? Existe. ¿Existe? Sí, existe. Al principio del conversatorio estábamos dando algunos ejemplos. Los grupos de WhatsApp, estos grupos de Facebook, están potenciando el comercio informal. O sea, yo les cuento una experiencia de hace una semana, ¿no? Una de mis hermanas me dice, vamos a comprar maquillaje. Yo le digo, ya, nos vamos a la San Francisco, ¿no? En la San Francisco estaba un montón de gente ofertando sus productos. Y me dice, va a llegar la señora así, así, allá. Entonces comenzamos a verlo, ¿dónde estará? Y llega la señora con 2 asistentes, digamos. Entonces ya así con sus bolsas. Y una veintena de mujeres Esperando. corrió Claro, en la San rodearla. Francisco, Y en el así correo, comúnmente, cuando uno está esperando, siempre. Sí, siempre. Entonces corrió y yo decía, y yo me ponía a pensar y decía, todas estas mujeres, todas estas personas reunidas se han contactado por Facebook. Exacto. Están comprando cosméticos a 10 bolivianos y los han comprado por Facebook. Y no a la vendedora no la habíamos visto nunca. Claro. Es lo que te decía hace rato, ¿no? Son 2 personas físicamente separadas que se confluyen solamente para el momento del intercambio, pero que sí estamos potenciando, como sí hay comercio informal con Sí, ¿Dónde se pagan impuestos de eso? No, Es informal. informal. Claro. Es no me donde han dado tal- factura, ¿no? Es donde tal vez más habituado, digamos, está nuestro comercio, ¿no? Y no necesariamente son 2 personas que se llegan a conocer en ese momento, también se tejen Y se vuelven a espacios de reconocer, confianza, ¿no? sí. Se vuelven a Y conocer. el casero virtual se vuelve. ¿no? Claro, El es casero el casero habitual y hasta ahí yapita digital. La yapita digital. No, pero eso es cierto, Eso es ¿no? cierto. Se va reforzando porque dices, ya le he comprado, la señora venía puntual Claro, sí. y le voy a volver a comprar. Y quiero tal vez resaltar un punto largo que había visto yo, porque sí conozco estos espacios y siempre me paso por donde hay la transacción, el intercambio físico. ¿no? Pero siempre hay Sí. intercambio físico. Ahora, Claro, ¿cómo es superas decir, a un intercambio? Bueno, ahí Es estaba dando intercambio. la respuesta Judith con esto de una moneda virtual, por ejemplo la del Facebook. Por Ahora, ejemplo, a mí me eso- pasó algo, yo quisiera comentar algo respecto a aquello. Ah, Por ejemplo, en el caso de los maestros, antes de que saque, por ejemplo, el ministerio su cuaderno pedagógico, por ejemplo, cada maestro hacía su cuaderno pedagógico. Y había maestros que hacían y lo vendían en CBS, Pirateaban. etcétera, vendían. Entonces, por ejemplo, yo una ocasión hice mi cuaderno pedagógico, lo promocioné y me escribieron. Me interesa su cuaderno, y igual por el Face. Entonces, El envío. quiero que me lo envíes. Entonces yo tuve que enviarle, bueno, el contacto ha sido por Facebook, pero lo tuve que enviar a su número de WhatsApp interno, pero antes de enviarle el WhatsApp interno le dije, usted tiene que enviarme el depósito bancario. ¿No? Entonces, hice como que unas 10, 20 transacciones así en una semana, con puro envíos. Y vi que eso también genera confianza cuando, digamos, la persona que está ofreciendo el producto en el perfil que esté, tenga todo un perfil trabajado. O sea, por eso es que la otra persona con esa confianza de tu perfil, porque no hay otra información más que esa, tenga que depositar ante ti y decir, ya te deposité, ahora envíamelo. Así. Entonces, y tuve que hacer muchas ventas en el cuaderno pedagógico que creé y mandé a diferentes departamentos, y eso fue como hace 2, 3 años. Y creo que a muchos también les pasa aquello con algunos productos digitales, ¿no? Claro. El caso mío era un cuaderno digital y yo mandé digital a sus WhatsApps personalizados a cada uno, pero el contacto era Facebook, o sea, podías utilizar 2 canales Y de eso es una comunicación. red y se reproduce, es decir, Claro, al contacto y sí. que tú puedas haber mandado
por la confianza que ha tenido contigo, Te recomienda. te recomienda. Claro, claro, lo negativo de eso también podría haber sido de como es un instrumento digital, él podría subrevendido mi producto a los otros que estén en su medio, ¿no? En su unidad, en su distrito, etcétera, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? Pero ya de alguna forma tú cierras un trato sobre un producto digital concretamente. Claro. O lo otro es que tú puedas enviarle a una terminal a su nombre de él y él te deposita y tú le envías y se recoge y le dices, este es tu número de envío y solo recógelo tú. También me pasó eso. Tuve que enviar en físico y la otra persona me dijo, sí, lo recogí, muchas gracias, ahora envíame 5 más. Y me pasó esa situación que cierras cuando depende de cómo tú también vayas haciendo el trato con la persona. Creo que... una pregunta. Yo quisiera insistir en la parte institucional en todo caso, porque ya hemos remarcado que todos estos negocios tienen un carácter informal. Sin embargo, tampoco podemos privilegiar este carácter, ¿no? Claro, ¿quién daría impuestos, digamos? Sí, ¿cuáles serían las formas en las cuales se puede regular estas prácticas informales, ¿no? Formalizarlas, porque no corresponde que toda la economía se dinamice la comercial a través de una práctica que no está normada y que probablemente de una u otra manera sí, en su origen sí tiene un origen legal, pues es la importación, ¿no? En ahí sí se pagan las patentes correspondientes, los aranceles correspondientes. Viene el momento en el cual se distribuye a los minoristas, que son quienes van a terminar moviendo la mercadería. Ellos lo hacen, como bien han señalado, con el fin de no pagar impuestos, de no tener que lidiar con las grandes problemas escollos que pone nuestro sistema actual. Entonces, ¿cuáles serían las normativas en nuestro país que deberían incorporarse para que estas prácticas ya estén reguladas? Y pues ha tratado, ¿no? Un tiempito en regular esto, César, han tratado este año justamente y ellos querían decir, vamos a regular todo lo que es el comercio electrónico, ¿no? Y si han vendido por Facebook y no han emitido factura, los vamos a clausurar, ¿no? Ha sido un poco... Airbnb querían... Sí, Puente Veras. Al administrador. A los administradores. Y lo otro también ha sido las casas. No sé si han visto, ha habido una página de casas para que puedan... alquilarse, pero que no está Airbnb. Y es ahí es donde ahí nos hace mucha gente... Pero solo eso es mucha gente vive de fuerza. esto, es decir, hay un comercio, una economía digital que mucha gente difunde por esta plataforma. Claro, no necesitas de muchos recursos y puedes ofertar tu espacio, tu propio hogar para poder alojar a alguien y ganar dinero de esto. Sí. ¿No? O sea, hay muchas formas, ¿no? Uber, por ejemplo, ¿no? Airbnb, hay muchos negocios digitales que tal vez no tienen una estructura legal en Bolivia, ¿no? No son negocios constituidos en Bolivia. Sin embargo, a tu pregunta, ¿no? La informalidad existe. O sea, es algo muy real. Creo que es un error institucional creer que vamos a sacar impuestos solo de los formales, solo los formales están moviendo la economía. No, o sea, los informales también lo están haciendo y lo están haciendo sin regulación adecuada y puede llegar a chocar en ciertos aspectos, como por ejemplo en el tema del emprendimiento. Si tú tienes una empresa nueva y quieres contratar a alguien, la carga social y los impuestos que pagas y todo es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas empresas nuevas? Prefieren no contratar gente, unipersonal, ¿no? Una unipersonal y hacer precarización del empleo, ¿no? Voy a contratar pasantes, voy a contratar servicios. Entonces, si esto no está adecuadamente regulado, nosotros podemos llegar a este tipo de abusos, ¿no? Entonces, yo creo que un primer avance que se tiene que hacer es analizar el impacto de la carga tributaria, porque muchos no son formales precisamente porque impuestos tienen una carga muy alta. Entonces yo digo, ¿para qué me voy a complicar la vida pagando dinero de impuestos? Me equivoqué en una cifra, me dan una multa, me equivoqué, me he pasado un día, me dan otra multa, me he pasado 2 días, hay otra multa y tiene mantenimiento de valor y al final termino debiéndole al Estado cuando yo lo que quería era aportar y así crear empleo. Entonces mucha gente también está en esa disyuntiva y dice, no voy a hacer tanto lío, voy a venderlo. Claro, entonces Facebook, había un problema estructural dentro del Estado. Ahí hay un problema estructural porque, muy fuerte. En el caso de Perú, por ejemplo, hay un texto, Los Nuevos Empresarios, una investigación
Y eso es lo que las características que tú estás mencionando, por ejemplo, el IDIR, por ejemplo, el esquivar a los impuestos para no sufrir estas represalias, por ejemplo, económicas, que te salen, que te quitan un ojo de la cara. Lo único que hacen es contratar a los primos, a los paisanos y hacer, digamos, una empresa familiar. ¿Te das cuenta? Pero por otro lado también el aspecto cultural, ya como a partir, digamos, de la migración y cómo hay prácticas, ciertas prácticas rurales de paisanaje, de padrinazgo, y empiezan a ser empresarios. Pero es que yo creo que ahí hemos copiado mucho de la estructura normativa de otros países, o sea, el tema de impuestos como está estructurado actualmente es más o menos cómo se maneja también en otros países, que no es una forma que nosotros hayamos decidido como Estado propio, nuestro propio sistema de tributación. Ese es el problema, pienso yo, porque hay un texto, por ejemplo, genial de Tristan Platt, el Estado boliviano y el andino, donde empieza a decir de que el Estado es contra las estructuras agrarias. Es decir, en este caso, el Estado, está en contra de esa economía informal que no deja crecer, digamos, no potencia, ¿no? Yo creo que podría, el sector informal podría formalizarse, pero exige todo un cambio en la estructura del Estado, ¿no? Es como informalizamos lo formal, o tal vez no es la figura formalizar lo informal, sino respetar lo informal en su esencia y encontrar una nueva forma. Del delito, digamos. No. Es como la declaración del presidente, ¿no? Si no chaquean de qué van a vivir, digamos, estaríamos en esa lógica. No me voy tanto por el lado del delito, pero sí, yo creo que un primer punto es que nosotros como sociedad nos reconozcamos y nos identifiquemos como realmente funcionamos. Y una vez que entendamos cómo realmente funciona la sociedad boliviana, vamos a poder establecer un nivel de tributación, un nivel de cómo queremos que funcionen las empresas, ¿no? De repente estamos copiando muchos modelos que no son nuestros y nos estamos poniendo una camisa de fuerza que no está beneficiando ni al Estado ni a los empresarios. Charo tiene una consulta. Ya del otro lado, bien distante de lo que estábamos hablando, yo hago muchos pagos por PayPal, pero nunca he podido recibir un pago porque Bolivia está restringida. Tú puedes pagar, pero no puedes, no permiten que te envíen dinero de otros países. Y lo que quisiera es que expliques que está detrás, obviamente hay una economía, un sistema, etcétera, pero ¿cuáles son los parámetros que se toman para decidir qué plataformas te permiten hacer qué transacciones y por qué ciertas áreas están restringidas y por qué Bolivia estaría dentro de esa área? Ok, tiene mucho que ver la estructura y las autorizaciones que nosotros tenemos como Estado. Como Estado, por ejemplo, cuando hablamos de las criptomonedas, ¿no? Que sacó la ASFI, ¿no? Es ilegal, ¿no? En Bolivia es ilegal. Es ilegal. Dijeron eso. Entonces, pasa algo similar con PayPal, no hay una normativa específica que lo reconozca como medio de pago en Bolivia. Entonces, si no hay una estructura legal que lo va a aceptar como medio de pago, es ilegal. ¿Qué va a hacer? PayPal no se va a arriesgar a hacer negocios ilegales en Bolivia, ¿no? Entonces es más como una regulación interna que no permite que este método funcione dentro del país. La más falta. que un estudio o una perspectiva como organización internacional que decide banear un país. Sí, no, Bolivia no lo reconoce, ¿no? Como una estructura, como un medio de pago. Y eso es, por ejemplo, si hablamos de tarjetas de débito y tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, sí están reconocidos en el Estado, entonces por eso nosotros podemos acceder y pagar con tarjetas. Si hablamos de Tigo Money, por ejemplo, que también se utiliza para estas transacciones, aunque tiene una comisión, pero también está reconocido y regulado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Entonces, pero ese no es el caso de PayPal, lastimosamente. Jesús Romero. Sí, dos cuestiones, ¿no? Primero es que tú decías muy bien que ya está pasando esta cuestión, especialmente aquí en Bolivia, la etapa de la revolución industrial. Creo que está entrando en crisis y aquí lo propio que está pasando en Estados Unidos y en Europa también de otra forma está pasando aquí, ¿no? Estamos entrando en una era del conocimiento y en una era del conocimiento sabemos que la economía, vender las ideas son vitales, digamos, ¿no? Facebook cuesta muchas veces más dinero que varios productos internos brutos de algunos países, digamos, ¿no? Entonces estamos en esa etapa y creo que es importante. El segundo elemento que mencionaba con la cuestión de los camiris es que creo hay unas cuestiones generacionales, ¿no? La generación nuestra, por ejemplo, es más abierta a la cuestión tecnológica
la generación tal vez más anterior a la nuestra, que son nuestros padres, les complica, pero cuando se trata de dinero, muchas veces, ya, hijo, ¿cómo se hace, digamos, publicamos esa cuestión, quiero vender estos lotes, digamos, ¿no? Entonces, a veces a la otra generación. se abren estas cuestiones, cuando quieren ganar dinero, se abren estas cuestiones. Yo creo que es importante eso, porque yo por lo menos he tenido la experiencia de cuando vendía muebles, trataba de poner, digamos, algunas fotos en algunas páginas para vender, pero que me estaba a la cabeza mi tío me decía, no, ¿por qué subiste? Me van a copiar, decía, ¿no? Pero cuando yo... y lo despidió. Pero cuando se logró una venta ya pues vio la otra cara. Seguí digamos, subiendo. ¿no? Entonces la pregunta va ahí para ¿cómo, digamos, en el caso de muebles y otros productos, cuáles son los requisitos para vender, digamos, a otros países, digamos, ¿no? Porque deben haber también estándares, requisitos que hay que cumplir también, ¿no? Bueno, depende mucho del mercado que quieras abarcar, ¿no? Yo recuerdo una experiencia hace algunos años, había una empresa de plátanos, ¿no? Del Chapare, que quería vender a Alemania, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta empresa? Alemania tiene regulaciones, toda Europa, ¿no? En realidad tiene regulaciones muy fuertes en tema ambiental, en tema de suelos, ¿no? Entonces, esta empresa tenía que demostrar que no había utilizado transgénicos, que no había o sea, más allá de la transacción como tal, tenía que demostrar que todo su proceso estaba conforme a la normativa de Alemania, ¿no? Entonces depende mucho del mercado al que tú quisieras enfocarte. Es muy importante y muy bueno conocer la normativa que te va a regular en ese nuevo mercado, porque de repente tú estás vendiendo, no sé, pues estás vendiendo cámaras de voltaje 220 y justo en ese país usan 110, ¿no? Entonces, por mucho que ya tienes tu PayPal, ya está en Amazon, ya está todo, entonces tal vez es importante conocer ese mercado, ¿no? ¿A quiénes queremos llegar? Entonces, ese es un primer parámetro. Lo otro, como decíamos, ¿no? En la pregunta de Isabel, los aspectos de crearte tu cuenta, de subir las fotos, no son realmente complicados. El detalle es cómo tú vas a lograr vender. Porque de estar en Amazon, puedes estar en Amazon, pero ¿cómo logras vender? Y esa es una cuestión que yo creo que es más estratégica. O sea, es una cuestión de cómo logras sobresalir. Y a lo que iba más antes, ¿no? ¿Cómo logras cerrar este ciclo del servicio para que tu cliente se sienta satisfecho y no solamente esté feliz con su compra, sino te recomiende? Porque ese es el efecto multiplicador de una venta. Entonces, a lo que decías, ¿no? Muy importante conocer la regulación local, de dónde nos estamos metiendo, ¿no? Dónde queremos vender. Tal vez hay ciertos elementos que no están permitidos, ¿no? Ciertos químicos que no están permitidos dependiendo del tipo de producto, y conocer también si digamos yo quiero vender no sé, pues en Rusia, tendré que saber también cómo son los rusos culturalmente para que yo les pueda vender a los gustos, ¿no? De Chejo. los gorritos, ¿verdad? Los gorritos gruesos. O sea, ¿qué necesitan, no? Tengo que pensar como ruso, y eso es lo que no estamos logrando hacer. O sea, yo quiero vender a otra persona, tengo que pensar como esa persona para que me compre. Como venden aguayos chinos, con tela china. Sí. Como que los chinos piensan como que los chinos son capísimos en eso. O sea, ellos nos venden. Me acuerdo que cuando estaba paseando un día por las calles de París y encontraba los recuerditos de la Torre Eiffel, ¿no? Ay, qué bonitos, veo. Todos eran hechos en China. Un recuerdo chino. O sea, todos los recuerdos que habían en Francia eran chinos, no eran recuerdos franceses. Entonces, China creo que ha logrado entender muy bien. Los chinos son capísimos en esto, ¿no? Incluso, pero no es azaroso, ¿no? Ellos han dedicado muchos años de su educación a áreas tecnológicas, ¿no? Hay una fuerte inversión en áreas tecnológicas, en áreas de investigación, en inteligencia artificial, en Big Data, entonces en el 5G. Entonces ellos tienen esa base desde la educación. Creo que también ese es otro desafío del comercio electrónico. Claro. Nosotros nos estamos formando en temas, qué tanto conocemos de análisis masivo de datos, qué tanto utilizamos inteligencia artificial, qué tanto estamos siguiendo esas tendencias de otros países. Creo que eso también es una buena oportunidad y un buen reto para el comercio electrónico. Tiene problemas, como vemos en la obra de Asimov, Yo Robot.
sus pros y contras, ¿no? Claro, pero eso ya es para otro debate. Eso da para otro conversatorio. Con Asimov en astrofísica. Pero ya para la hora siempre es un problema. Hacer un breve resumen. Muy interesante tu exposición en términos de que los puntos fundamentales que nos has expuesto son claves, ¿no? La falta de institucionalidad, el poco impulso de las entidades financieras, la triste realidad de nuestro internet que llega aquí a Bolivia, y tercero, la visión, el imaginativo cultural de las personas y generacional, de tener un poco de desconfianza en esto de la tecnología. Yo quisiera preguntarte a gente ignorante, así como yo, que quiere emprender en esto de las redes sociales, del comercio digital, no informal, pero quiere ver como muchos jóvenes aymaras, ¿no? Muchos jóvenes aymaras que ven este programa, o gente que quiere emprender. ¿Cuáles son los desafíos viendo esta falta de apoyo del Estado, de las entidades financieras, del pésimo internet? ¿Cuáles serían los desafíos, según tú, para entrar de lleno a este mercado? Tal vez yo complementaría igual a lo de Franco para ir concluyendo a modo de propuesta. Queremos escucharte, Judith. Sobre todo diríamos, ¿cuáles serían las recomendaciones? Como dice Franco, para hacer un emprendimiento, pero no hacia un comercio, a un mercado interno, sino sobre todo para proyectarse a un mercado internacional, tomando en cuenta que hay que saber venderse y se necesita desde tener un dominio propio o diremos estando en un marketplace, etcétera. Es decir, ¿cuál sería, diremos, dando las características que tenemos nosotros como economía, por dónde deberíamos de ir? Nosotros como país somos consumidores, no somos productores en la realidad, y tomando en cuenta esto, claro, lo ideal es que vendamos, como tú dices, conocimiento, pero para que eso se materialice tendría que cambiar la estructura educativa y es todo un proceso, ¿no? Es decir, se tiene que apuntar ahí, pero la realidad en nosotros todavía no es así. Es decir, ¿dónde está nuestra potencialidad? Decir qué es lo que nosotros podemos, en qué podemos diferenciarnos y que pueda tener cierta opción de competitividad en afuera. Es decir, y es un poco también entrando, digamos, este nivel de desconfianza que mucha gente tiene cultural, como decía Franco y lo demás. Es decir, ¿por dónde debemos ir, Judith? Bueno, yo creo que una de las potencialidades que tenemos como bolivianos es que somos personas muy trabajadoras. Vemos gente trabajando en las calles desde las 5 de la mañana, ¿no? Moviéndose para desplazarse y efectuar la venta, ¿no? Entonces somos personas muy, muy trabajadoras. Creo que eso es algo bueno para emprender en comercio electrónico, para utilizar estas herramientas digitales. Sin embargo, creo que tenemos que analizar la estructura de nuestro emprendimiento, de qué es lo que queremos ofrecer. De repente nos estamos focalizando mucho en la parte, como les decía, en la parte del cierre, del intercambio de dinero versus un bien o un servicio, y nos estamos olvidando de las otras áreas de la empresa, ¿no? Cómo nos posicionamos como empresa, cómo generamos comunidad con nuestro grupo de Facebook, con nuestro grupo de WhatsApp, cómo generamos que esos clientes vayan jalando otros clientes. Y creo que eso parte también del diseño que nosotros vamos a hacer de nuestro producto y de nuestro servicio, que eso son técnicas que se utilizan, ¿no? Cómo diseñar un producto, cómo diseñar un servicio, que básicamente se enfocan en entender a tu cliente. Y creo que esa es una de las potencialidades, algo que no estamos haciendo, ponernos en el lugar del cliente, porque nosotros también somos clientes, ¿no? Y como clientes también somos exigentes. Entonces, ¿por qué nuestro cliente no va a ser exigente también? Entonces, ponernos en el lugar del cliente y generar que nuestro producto sea toda una experiencia. Es decir, el diseño de la experiencia del usuario para mí es algo fundamental. Cuando te dan, no sé, yo a manera de decirlo también, cuando yo fui a alojarme en un hotel en Copacabana, decía desayuno incluido, ¿no? Llego súper cansada, ya era tarde, y me dicen, señorita, por si acaso la cena también está incluida. Y yo digo, qué maravilla, ¿no? O sea, me están dando un plus, me están dando algo más para
para que yo pueda recomendarlos incluso, ¿no? Entonces, ¿qué plus le estamos dando nosotros como empresarios, como oferentes, como personas que queremos vender? ¿Qué plus le estamos dando a nuestros consumidores? ¿Qué plus le estamos dando a nuestros clientes? En el ejemplo de las empanadas, ¿no? ¿Estoy vendiendo solamente empanadas o se los estoy empacando bonitos, se los caliento? No sé, ese diseño de la experiencia para mí es fundamental para que nosotros podamos entrar a mercados competitivos que son mucho más exigentes, que vamos a tener mucha más competencia y tenemos que estar conscientes de eso. Estamos entrando, acá en Bolivia tenemos una población de cierta cantidad de millones, que en otros países es lo que es una ciudad pequeña, ¿no? Entonces estamos llegando a un desafío grande, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? A Lima, en México, en los países de la misma región, son millones de habitantes, son millones de necesidades. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ellos? ¿Cómo vamos a lograr diferenciarlos? Ahora, las herramientas que tú me dices, ¿qué herramientas podemos utilizar? Una de las herramientas que es casi impasable de utilizar es Facebook, ¿no? Crear nuestra página de Facebook, pero no solamente crearla, mantenerla, ¿no? Poner contenido, postear contenido. En algunos casos hemos visto community managers que usan mucho del humor, por ejemplo, ¿no? El community manager de Netflix es genial, como las respuestas que él hace, ¿no? Con bastante humor, te da gusto leerlo. Entonces, u otras experiencias como Don Pollo, que no sé si es bueno o malo, pero que tienen presencia, ¿no? O sea, bien o mal, tuvo presencia. Bien o mal, veía su publicación y tenía 1000 reacciones, ¿no? Entonces, por el lado de la polémica, no sé si es el lado más recomendable, pero sí es también gestionar esa comunidad, engancharlos, ¿no? Y algo que no muchos conocen es que la publicidad en Facebook se puede pagar. Y para eso necesitas una tarjeta de débito, y usas una tarjeta de débito y pagas cada cierto tiempo, y ellos te van dando también estadísticas de a quiénes están llegando, cuántas personas, si son hombres o mujeres, de qué ciudades están viendo. Tú también puedes afinar los contenidos, ¿no? El público al que vas a llegar. No es por hacerle publicidad a Facebook, pero hay que ser sinceros. Todos tenemos Facebook, todos estamos en Facebook, y ustedes seguramente van a ver así mientras van scrolleando en Facebook que hay un montón de publicaciones que dicen publicidad ahí en plumito, ¿no? Claro, sí. O sea, la publicidad nos está llegando, entonces estamos aprovechando eso, estamos utilizando todos estos medios, sobre todo cómo estamos entendiendo la tecnología, nos estamos actualizando. Sabemos algo de las tendencias de inteligencia artificial, blockchain, big data. Entonces creo que ahí está el desafío. Las potencialidades están en todo lo que no estamos utilizando ahora, que es un mundo de cosas, ¿no? Creo que daría para otra charla igual hablar de esas tendencias tecnológicas. De solo publicidad hablaríamos. Solo de publicidad igual sería un conversatorio como publicitario en Facebook. Sí. Entonces hay un mundo de cosas, y creo que la clave aquí, y es fundamental, es que nos cambiemos el chip. Y que, que nos cambiemos el chip y que comencemos a pensar también en digital. El Aymara digital. El Aymara digital. Genial. Bueno, agradecerle a Judith por tan brillante conversación. Sí, gracias. Bueno, saludar a los caseritos de siempre, a Edson Guaita, y en Paucar en Perú, Eli en Ecuador, a Aymar Quispe, a Silvano Ontiveros de Argentina, a ¿quién más? El de Alemania, el Herbert Soto, Soto, que siempre nos sigue. Bueno, un saludo a todos ellos. Bueno, concluimos el conversatorio desde hoy. Claro, Hicha 2.0. Vamos a estar el sábado de esta semana, vamos a estar también invitados. Vamos a hacer la invitación por redes sociales, así que allá, hermanos. Allá. Allá.